Bueno, pues muy agradecido de que esté acá con nosotros. Em, Tenemos a parte del liderato cooperativista del país eh, Ujú. acá en la asociación, en este foro, ¿verdad? De la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas. Quisiera darle la palabra a Eddie Alicea, que es el presidente de nuestra asociación, para que le dé una bienvenida de parte de nuestra junta de directores. ¿Cómo no? Eddie, la palabra es tuya. Estás en mute. Ahora sí. Buenos días, senador Dalmao. Nuestro agradecimiento Saludos. por estar con nosotros. Estamos muy receptivos a escuchar sus propuestas, específicamente sobre el tema del cooperativismo. Y pues queremos iniciar un diálogo. Contamos con varios líderes de nuestro sistema. Tenemos a Heriberto de la Junta de Directores, al señor Ángel Rodríguez también de la Junta de Directores de la asociación. Y estamos aquí pues para escucharlo y nosotros, aunque no somos muchos en esta videoconferencia, pero son líderes que por supuesto vamos a llevar el mensaje de lo que usted nos exprese aquí. Así que muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Un placer. Para efectos también de que sepan quiénes estamos conectados, hay representación de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, está la licenciada Irma Torres, está también de algunos organismos centrales del movimiento cooperativo, como la Cooperativa de Seguros Múltiples, está su vicepresidente, el señor Luis Velázquez, el profesor Luis Velázquez. En nuestra junta de directores tenemos representantes de la cooperativa Sagrada Familia, que es nuestro presidente Eddie Alicea. Tenemos de la cooperativa Oriental, que es el señor Ángel Rodríguez, que también está conectado. Y también tenemos por aquí a Heriberto Ortiz, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas, que también es parte de nuestra junta de directores. Veo que hay otras personas que están conectándose, pero yo creo que no se me queda nadie, ¿verdad? Pasamos entonces se nos excusó los representantes del Banco Cooperativo y de la Cooperativa de Seguros de Vida, se nos excusaron por compromisos previos, pero aquí estamos y nada, muy agradecido. Creo que a su izquierda, eso es un, eh, un Don Pedro y los Pitirres de Denis Mario, ¿verdad? A su Así izquierda, es, ya, así sí, es. sí. Sí, me pareció. Así es. Siempre bien acompañado. Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, pues adelante, es toda la audiencia estamos aquí para usted. Bueno, mira, en primer lugar, gracias por la oportunidad de participar de este foro. Una pena que sea, ¿verdad?, mediante el distanciamiento necesario en estas condiciones, pero es indispensable el diálogo con respecto al tema del cooperativismo. Me siento un poco que voy a estar predicándole al coro. Ustedes saben que históricamente el partido al que yo represento y el partido al cual yo aspiro a ser candidato a la gobernación, soy el candidato a la gobernación, ha tenido históricamente un compromiso de fortalecer el cooperativismo como un instrumento indispensable para el desarrollo económico y de servicios para la ciudadanía. Así que en ese sentido, en términos conceptuales, como nosotros vemos el cooperativismo, lo vemos como un instrumento de desarrollo económico fundamentado en las bases democráticas, en donde quienes participan del proceso son beneficiarios de dar los servicios en distintas categorías. Nosotros hemos enfatizado no solamente en el tema del desarrollo para la inversión de capital, pero también desarrollo manufacturero, el desarrollo cooperativista agrícola y lo que tiene que ver con lo necesario en vivienda desde una perspectiva social necesaria. Los problemas que nosotros hemos identificado con el tema del cooperativismo es el siguiente. La política pública con respecto al cooperativismo que se ha establecido en Puerto Rico es una que es de marginar en las propuestas cooperativistas de acuerdo a que se ve como un competidor de la banca teniendo un poder económico y una influencia enorme en los gobernantes de turno, pues han podido desplazar muchas de las oportunidades que debería tener el cooperativismo. Creo que en tiempos recientes
se ha manifestado de manera muy patente la importancia de fortalecer el renglón del cooperativismo con respecto a las necesidades que tiene el país. Creo que el dato más contundente, y yo lo he utilizado en distintos foros en los que he participado, es que luego de María, quienes sacaron la cara para que las personas pudieran tener acceso al dinero para la compra de productos, para recibir servicios, fueron las cooperativas. Recuerdo, justo después de María, yo di una visita al municipio de Maunabo, que tuvo un azote tremendo. Y lo único que había abierto en una fila enorme que había era la cooperativa allí en Maunabo. Por dar ese ejemplo, me pasó también en Naguabo, me pasó en otros pueblos. Creo que eso debe llevar el mensaje del fortalecimiento de ese renglón económico para servicios y accesos de la ciudadanía y para el desarrollo económico del país. Yo, en mi propuesta de gobierno, yo he planteado, en primer lugar, que hay que crear un grupo asesor con el liderato cooperativista con respecto a establecer las políticas públicas y una revisión tanto de las leyes como de los reglamentos que aplican a las cooperativas, pero que sea de la propia comunidad y del liderato cooperativista. Me parece que tenemos que repensar el tema de COSEC. Creo que aquí hay que establecer una especie de una oficina. En esto no quiero sonar con un conflicto de interés. Mi esposa es asesora legal de la OSIF, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, pero debería existir una oficina con respecto a instituciones cooperativistas que sea quien establezca los márgenes y los criterios de regulación y fiscalización para las cooperativas que surja de la propia comunidad y el liderato cooperativista en Puerto Rico. Me parece además que tiene que haber un acceso a propiedad inmueble con respecto a las cooperativas, de manera que reciba de forma preferencial el acceso a propiedad inmueble con los beneficios contributivos correspondientes para desarrollo, tanto de empresas cooperativistas de vivienda como lo que pueden ser también de desarrollo comercial. Me parece que en términos del gobierno de Puerto Rico, en lugar de ser un obstaculizador con respecto a lo que pueden ser establecer cooperativas gubernamentales, el gobierno debe ser un promotor de que las agencias de gobierno se establezcan mediante cooperativas en muchos de los aspectos de los servicios que pueden brindar. Y eso que a su vez beneficie no solamente a los propios empleados y trabajadores, sino que al mismo tiempo les estimula la productividad porque va a tender a tener un rendimiento propio. Yo creo que en este proceso de campaña es importante que tengamos presente que hay un elemento de historial y carácter que está involucrado en esto. Y lo digo porque, déjenme ver cómo planteo esto sin dar un buen golpe, pero ustedes saben que acabamos de salir hace un año de un gobernador que era el del plan, del plan, del plan. Y no hubo plan ni hubo ejecución. Y yo lo que he planteado es que historial y carácter se fundamenta no en dónde vas a estar ni qué vas a hacer, sino qué has hecho y dónde has estado. Y desde la legislatura durante este año, yo he planteado una serie de medidas legislativas, por ejemplo, la resolución del Senado 402, que busca investigar si la Junta de Directores de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito está cumpliendo con su deber ministerial de establecer una política de inversiones conforme a la Ley 114 del 2001. Esa resolución fue presentada por mí, no se aprobó. También presenté un proyecto de ley, el 1525, Ley General de Sociedades Cooperativas y Ahorro y Crédito, a los fines de permitir a los clientes no socios con fines de lucro solicitar préstamos comerciales y utilizar servicios financieros en las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico sin el requisito de garantizar con bienes líquidos el 100% del préstamo. Aquí está. La otra ley que presenté fue ley de reforma educativa para enmendarla y fortalecer lo que son los proyectos de cooperativas juveniles, que como ustedes saben, en algunas escuelas por medio de los directores se ha limitado enormemente la capacidad de los mentores o tutores cooperativistas como los maestros, porque entonces les exigen que las horas que pueden dar
para el establecimiento de estas cooperativas juveniles son menores de las que podrían dar. Pues presenté el proyecto de ley, tampoco se aprobó, pero era importante establecer ese tipo de legislación. Igualmente sobre el tema de las cooperativas de pescadería después del huracán María, para fortalecer el restablecimiento de las mismas y básicamente los centros pesqueros que hay en Puerto Rico tuvieran un apoyo gubernamental para su fortalecimiento. Y así, múltiples medidas legislativas. No quiero aburrirlos con el tema que ustedes conocen mejor que yo, pero ciertamente cuando yo les planteo el tema de historial y carácter, y cuando les dije al principio que es un poco yo estarle predicando al coro, es que el compromiso del Partido Independentista y de mi candidatura es servir como una plataforma indispensable para el fortalecimiento de los proyectos cooperativistas en Puerto Rico, contando con el liderato cooperativista del país. Y de esa manera, que no sean elementos externos anticooperativistas los que designen o establezcan la política pública en Puerto Rico. Esa es básicamente mi presentación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Conocemos de algunos de estos proyectos porque también los hemos tenido que escribir sobre ellos, ¿verdad? Nos han pedido opiniones. Y entonces, pues ahora abro el foro para que los compañeros que tengan alguna pregunta, algún comentario, pues lo puedan hacer en este momento y compartir sus ideas también. Profesor Velázquez. Sí, adelante. Cogí dos vasos para hacer, ¿verdad?, dramático lo que voy a plantear. Por un lado, el vaso verde lo voy a llamar economía solidaria. Por otro lado, el vaso amarillo lo voy a llamar la economía capitalista. Sabemos que lamentablemente pues, el mundo económico que nos rige es un mundo capitalista, donde pues, el ser humano los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, se benefician algunos. Y cuando miramos la economía solidaria, pues vemos que se busca un desarrollo sostenible fundamentado en los derechos humanos y en la colaboración. Como las propuestas de usted como candidato a la gobernación, que sabemos porque se fundamentan en ese principio de economía solidaria, pueden desarrollarse. Entonces entró el vaso de economía solidaria dentro del sistema que nos arropa lamentable y no tal vez nos encajan o nos enmarcan o nos embotellan en un sistema que no nos va a dejar progresar, con una estructura burocrática que no nos ayuda a facilitar los proyectos de ley, que no se piensan en la gente, se está buscando el beneficio, por eso vemos tanta corrupción y demás. ¿Cómo nosotros podemos, en su propuesta, alinear eso a la realidad que vivimos? Bueno, pues, mira, como tú señalas, yo no veo cómo en estos tiempos, que más patentemente claro ha quedado, no se fortalezca el tema de la economía solidaria, que es una economía dirigida, no solamente a que se pueda tener un desarrollo, una rentabilidad económica y desarrollo de capital, sino además fortalecer servicios, porque beneficia a los participantes. En ese aspecto, la economía que señalas como la economía capitalista es una, en el caso de las cooperativas, que ha estado reñida con los intereses económicos de la banca. Y por lo tanto, siempre ha habido un desplazamiento con respecto, un discrimen con respecto a cómo se ven las cooperativas, como si fuera algo artesanal, pequeño, pobre, cuidado, que si metes tus chavos ahí los vas a perder. Aquí tenemos la gran banca que está garantizada por el FDIC, con todas sus letras grandotas cuando entras al banco. Y yo creo que hay que romper con esos prejuicios primero en las etapas escolares, fortalecer los proyectos cooperativistas en términos educativos. Por eso había presentado este proyecto de ley para fortalecer las cooperativas juveniles, que incluso luego de María, al año de María, esas cooperativas juveniles, con todos los problemas que hubo en muchas de las escuelas, pudieron desarrollar ganancias de millones de dólares para el beneficio de los participantes. En segundo lugar, en términos ya de las cooperativas de ahorro y crédito, la accesibilidad comunitaria para
obtener el dinero en los momentos de crisis y al mismo tiempo tener rentabilidad económica es mucho mejor que el tema de la banca. Así que mi compromiso con el tema de la economía solidaria es uno fundamentado en un historial que ha tenido el Partido Independentista, en donde, como te señalé, hay unas reglamentaciones y unas leyes que limitan enormemente en la ampliación de los proyectos cooperativos en Puerto Rico, que tienen que ser revisados. Y tienen que ser revisados por el liderato cooperativista en el país y no por los intereses de la banca. Mira, te voy a decir mi experiencia. Cuando en el Senado se presentan proyectos cooperativos, ¿tú sabes a quién le piden los memorandos de informe? Probablemente ustedes se los han pedido, pero se los piden a la Asociación de Bancos. ¿Y por qué la Asociación de Bancos tiene que intervenir con respecto? Entonces ustedes se pueden imaginar, la licenciada Soimel, no tengo nada en contra de ella, pero no tiene nada que ver. Hay un conflicto inherente de interés con respecto a lo que es una opinión para fortalecer el renglón cooperativo y estar pidiendo una opinión a la Asociación de Bancos, que lo tratan como si tuviera un poder de veto con respecto a lo que son los proyectos para fortalecer el cooperativismo. Crear un fondo de inversión para fortalecer y garantizar el capital cooperativista, lo que tiene que ver, como les dije, un sistema educativo fortalecido para que haya conciencia en el país y derrotar los prejuicios contra el cooperativismo, fortalecer el cooperativismo más allá de ahorro y crédito, lo que tiene que ver con adquisición de vivienda, con lo que es el cooperativismo de pescadería, lo que tiene que ver con el de servicios gubernamentales y que las agencias de gobierno establezcan de manera como política pública al máximo de sus capacidades el sistema de economía solidaria y cooperativista. Eso fortalece los servicios que puede brindar el gobierno. Se siente el trabajador que es partícipe y además gana con respecto al desempeño que realiza. Así que, si bien es cierto, vivimos en un modelo capitalista, no está reñido con fortalecer un modelo de economía solidaria si se le da el espacio correspondiente y las revisiones reglamentarias y legales que son necesarias, que surja del propio corazón del sistema cooperativista en Puerto Rico. Liga de Cooperativas. Ajá. Sí, correcto. Sí, bueno, buenos días a todos formalmente. Me alegra que estemos en salud y espero que todos nuestros miembros de la familia y demás así también estemos, ¿verdad? Se dirige Irma Torres Suárez, yo soy la asesora legal de la Liga de Cooperativas. Le agradezco al compañero Dalmao que le haya dado esta oportunidad a la Asociación de Ejecutivos, y a la Asociación de Ejecutivos también le agradezco por habernos permitido participar. En primer lugar, puedo dar fe de que el compañero, ¿verdad?, aquí Juan Dalmao, como en su gestión legislativa, siempre ha tenido apertura para con el movimiento cooperativo, para con la Liga de Cooperativas, e incluso no solamente para la presentación de proyectos, sino cuando no hemos estado de acuerdo con algunas cosas que se han planteado, ha tenido apertura para escucharnos y para reconocer nuestros planteamientos e incluso retirar proyectos. Con relación a lo que él establece, a mí me parece que todos los candidatos, ¿verdad?, con los que hemos hablado y vamos a hablar, siempre dicen que apuestan al cooperativismo y que entienden que el cooperativismo es una herramienta indispensable para el desarrollo de Puerto Rico y para salir de la crisis. Todos señalan lo mismo, no obstante, hay un problema sinceramente de ejecución. Cuando llegan al poder y van a la ejecución, es ahí donde empezamos a tener dificultades, porque como bien señala el compañero, hay intereses ajenos y fuera de las estructuras políticas, intereses en la economía que se oponen al desarrollo de los procesos de la economía solidaria y del cooperativismo. Entonces, ese compromiso inicial tiene que evidenciarse en los procesos de ejecución. Un ejemplo que le doy, parte de las cosas que se están planteando con relación a la legislación y a las garantías que deben estar en la legislación ya están contenidas en la legislación. No obstante, no se hacen valer, no se
respetan y no se respeta la política pública que ya existe y que ha sido precisamente estructurada y redactada con la participación de los representantes del movimiento cooperativo. Así que yo creo que el llamado debe ser uno a que definitivamente expresemos voluntad de hacer valer aquellas cosas en las que creemos, en las que decimos que creemos y en las que apostamos porque sabemos, porque no nos inventamos la rueda, conocemos cómo ha funcionado en otras jurisdicciones, pues porque sabemos que funciona. Le voy a decir de mi experiencia con respecto al tema de ejecución, por eso yo le decía hace un rato lo del historial. Como ustedes saben, gran parte del liderato político a nivel de base del partido son líderes cooperativos. Y en gran medida nuestro programa de gobierno se nutre por las vivencias de ese liderato. Pienso en Rubén Lucena en Lares, pienso nuestro candidato en Maunabo, pienso Cholo, Juan Lebrón, pienso en Edwin Izarri-Mora como asesor de cooperativa. Así que en ese sentido, lo que usted plantea es cierto, ha habido un problema de ejecución, pero ese problema de ejecución de verdad que tiene nombre y apellido. Y es que la política pública con respecto a las cooperativas siempre va a tener bola negra del sector de la banca que tiene en la ejecución de política pública un enorme peso de quienes han gobernado. Y ese no es el caso nuestro. Nosotros pues tenemos un historial de apoyo solidario a las cooperativas, a la economía solidaria, como parte de una filosofía política. El Partido Independentista Puertorriqueño es un partido socialdemócrata y como tal entiende que el ser humano no es un objeto del mercado, sino un sujeto de la economía. Y eso significa que es parte integral del desarrollo económico, no es un objeto para ser explotado para que otros se desarrollen económicamente. Ustedes, yo no sé si están familiarizados con la filosofía capitalista de Ayn Rand. Ayn Rand, que era una escritora rusa, pero que terminó viviendo en los Estados Unidos, escribió unos artículos que se titulaban La virtud del egoísmo. Y ella entendía que hay seres humanos que son menos virtuosos o menos capaces que otros, y esos están diseñados para poder producir riqueza a esos otros que ella consideraba que tenían una ética superior y que eran entonces los merecedores del beneficio económico y del capital. Yo creo que ese sistema es un sistema anacrónico que violenta derechos humanos y que en el caso de Puerto Rico, de nuevo, ha demostrado el sistema cooperativo, aún con sus grandes limitaciones y la ausencia de ejecución de política pública adecuada, ha demostrado que es un mecanismo idóneo para desarrollo económico, para mejores servicios y para que sus participantes se beneficien precisamente de lo que es su apuesta de inversión y los servicios que brinda cuando son, por ejemplo, cooperativas de trabajadores, los sistemas Mondragón en España, en donde básicamente el trabajador se convierte en un productor y un actor de su propio beneficio y de su propio desarrollo económico. Así que coincido con la licenciada en que el problema de ejecución es uno grave, aunque sí creo que merece haber una revisión de las leyes y reglamentos que surja de la propia comunidad cooperativista. Eso hay que realizarlo porque, por ejemplo, me parece a mí que los diseños legales que se han hecho en muchas ocasiones, aunque en teoría, y usted lo describió muy bien, todo el mundo habla por las dos esquinas de la boca. Por un lado, qué buenas son las cooperativas, pero al momento de ejecutar, vamos a preguntarle a la banca, vamos a hablar con la banca, vamos a ver qué dice la banca. Y creo que eso es un paso necesario. La revisión de esas leyes y reglamentos. ¿Una otra pregunta por acá? Sí. Por aquí Heriberto Ortiz, de la Cooperativa de Farmacia Puertorriqueña. Heriberto, adelante. Sí, saludos, Heriberto. Saludos, gracias por esta oportunidad de estar con nosotros aquí en este ratito, conversando unos temas muy importantes para el movimiento per se. Nosotros en la Cooperativa de Farmacia Puertorriqueña, a diferencia del área de ahorro y crédito, pues tenemos un montón de retos
y es en el desarrollo de estas cooperativas diversas que se crearon para ejercer diferentes negocios en Puerto Rico basados en el movimiento per se. A mí me trae a colación una preocupación bien grande con la interpretación de la ley de cooperativa de tipo diverso, la ley 239, que está en plena ejecución. No obstante, muchas veces nos hemos tenido que poner los guantes para empezar una lucha férrea, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, basado en diferentes proyectos que de su base, desde el inicio, trastocan los cimientos del cooperativismo y de las leyes creadas para nosotros poder ejecutar. Dicho esto, en el pasado nosotros tuvimos confrontaciones directamente con la Federal Trade Commission en un momento dado. En Estados Unidos, sujeto a una interpretación errónea de la ley 203 del comisionado del seguro y la ley 239, donde nos querían encajonar en una ley que perfectamente no era la que nos regulaba a nosotros, y obstaculizaron todo el proceso, y el Departamento de Justicia y diferentes entidades gubernamentales en Puerto Rico también tenían una mente errada, estaban totalmente equivocados y no tuvimos el apoyo en muchas instancias del gobierno de Puerto Rico en poder defender las leyes creadas en el movimiento. Aún así, estos proyectos, cuando se desarrollan directamente, que emanan desde los cuerpos legislativos, ya desde su entrada, los legisladores, conociendo la existencia como política pública del movimiento y de las leyes que nos regulan, ya de por sí, cuando un proyecto ya se considera que es inconstitucional o que trastoca las leyes del movimiento, le dan para adelante a estos proyectos y piden ponencia, etcétera, y muchas veces hasta salen informes positivos dentro de ellos. Entonces tenemos que movernos allá a la gobernación para que no firme estos proyectos, etcétera. Entonces, más que todo, yo creo que la educación que nosotros estamos brindando, los ciudadanos común y corriente conocen perfectamente los cimientos del cooperativismo porque los profesan, porque los viven. Pero mi preocupación va más allá de cómo nosotros podemos entonces darle ese tipo de educación a las personas que realmente gobiernan el país, a las personas que toman decisiones o que aprueban estas piezas legislativas dentro de los diferentes foros, cómo estas personas podrían entender o que nosotros como, ¿verdad? Como el aparato gubernamental vamos a hacer para poder educar a todas estas dependencias gubernamentales, a toda la legislatura, a todo el mundo, inclusive a las personas que están manejando Fortaleza, y hacerle entender que el movimiento y las bases cooperativistas ya promulgan una política pública del gobierno de Puerto Rico. Mira, para contestar tu pregunta inmediatamente, porque quiero tocar otro tema contigo, Heriberto. En primer lugar, como te señalé, fortalecer el que se establezca mediante el Departamento de Educación las herramientas para orientar y educar sobre el tema del cooperativismo en los grados primarios. En segundo lugar, yo emitiría inmediatamente una orden ejecutiva, es parte del programa de gobierno, está en el punto número 17 de nuestro programa de gobierno dentro del tema del cooperativismo, en donde una orden ejecutiva obligue a todos los jefes de agencia a ofrecer orientación compulsoria a todos los funcionarios con respecto al sistema cooperativista y cómo se puede abrir la puerta para que cada una de las agencias pueda de alguna manera adoptar un modelo cooperativista en la prestación de servicios. Número 3, yo creo que las estaciones del Estado, mientras duren en manos del Estado, como saben, hay una amenaza con WIPR de que puede abrirse una puerta a una especie de DMO, como hicieron en turismo, de una privatización, pero yo creo que los recursos y las estaciones del Estado para orientar al país sobre el modelo cooperativista es fundamental. Y tenemos que retomar el tema de un instituto del cooperativismo, particularmente como parte del modelo educativo de la Universidad de Puerto Rico, que se ha ido desmantelando por las situaciones económicas, donde han ido recortando, por ejemplo, en relaciones laborales, en términos sociales, en términos cooperativistas, es donde más se han afectado la oferta de cursos en el sistema público de enseñanza. Así que esos son modelos que se pueden implementar de manera inmediata de orientación, educación, y yo creo que eso es importante. Ahora, déjame girar un poco, porque en tu caso particular, Heriberto, yo no sé si sabes, mi mamá es farmacéutica.
Mami es farmacéutica de comunidad, la farmacia profesional en Cagua. Y yo sé el impacto que tuvo cuando se eliminaron las condiciones de las certificaciones de necesidad y conveniencia, cuando se liberalizó las distancias, cuando Kmart, Walmart, etcétera, comenzaron entonces a acaparar lo que es el sistema de farmacia en el país. Y por eso la importancia de que hubiese un modelo como el cooperativismo en términos de las farmacias para protegerse las farmacias de la comunidad y las farmacias locales de lo que eran esos monstruos que venían básicamente a desplazarlas, a empobrecerlas y a sacarlas del mercado. Así que yo creo que en el tema particular de farmacia es un gran ejemplo de cómo el modelo cooperativista además protege el capital local frente a lo que es ese modelo de capital externo cuyas ganancias se van fuera de Puerto Rico y no se invierten o se reinvierten aquí, crean empleos de salarios básicos, son empleos temporeros, no les dan beneficios permanentes. El trabajador de aquí, el que trabaja en la farmacia de la comunidad, la farmacia local, son personas que ese capital se queda y crean empleos de dinero que se invierte aquí en una economía de 13 años de depresión económica. Así que a tu pregunta inicial sobre el tema de la orientación y la educación, ya el programa de gobierno que se estará anunciando próximamente, pero se los anticipo a ustedes mediante este foro, contempla la importancia de crear conciencia a nivel gubernamental de quienes toman las decisiones de que haya medidas compulsorias para la orientación y educación del modelo cooperativista, que haya también acceso del liderato cooperativista para llevar el mensaje a través de las emisoras y canales del gobierno de Puerto Rico como una política pública oficial de orientar sobre el modelo cooperativista. Número 3, lo que tiene que ver con fortalecer el sistema educativo tanto en el Departamento de Educación como en la Universidad de Puerto Rico. Pero al final del camino, en el ejemplo, y por eso toqué el tema de la farmacia, en el ejemplo de los empleos que crean, de la protección que tienen contra el capital extranjero, las corporaciones extranjeras en Puerto Rico el año pasado, se llevaron en ganancias de compras de productos y servicios 37.000 millones de dólares. Esas son las empresas extranjeras. Pagan en promedio contributivo un 4%, porque algunas pagan un poco más del arbitrio especial, pero son algunas filiales. Algunas son absolutamente exentas, pagan cero. Una de las propuestas que yo tengo, que no va estrictamente dirigida al tema cooperativista, pero sí paralelamente, es que se debe establecer en Puerto Rico una tasa contributiva corporativa uniforme de un 10%. Es decir, si tú eres un empresario puertorriqueño, tienes una corporación puertorriqueña que hoy día paga más de un 30%, vas a pagar un 10%. Pero si tú eres una corporación exenta que te estás llevando en ganancias billones de dólares a base de tu producción y ganancias, vas a pagar un 10%, no vas a estar en cero. Eso va a crear un balance para mayor inversión del capital local y permitiría tener un recaudo, en el caso de esas corporaciones extranjeras, de cerca de 3.700 millones de dólares. Ese es un dinero que se puede devolver para fortalecer distintos renglones económicos, uno de esos renglones económicos siendo el sector cooperativo. Así que básicamente lo que te quería aprovechar con el tema de, en la medida en que el cooperativismo en su ejemplo y en su ejecución esté fortalecido, de la mano con un modelo educativo que sea accesible para el país, yo no tengo duda que vamos a ver una transformación enorme de lo que es la ejecución, como dijo la licenciada, y lo que había dicho también Edwin, el tema de una visión de economía solidaria dentro de un modelo con sus limitaciones, pero que hay que fortalecer. Gracias. Ya estamos, faltan 15 minutos, pero si no hay más preguntas, a mí me gustaría así traerle unos temas adicionales. Uno tiene que ver con dos propuestas que me parece, una de ellas ampliamente apoyada por el movimiento cooperativo, pero que por alguna razón la Asamblea Legislativa no le ha prestado atención. Y hay otro proyecto que creo que no ha madurado quizás, tenemos que dialogar un poquito más sobre él, pero que debemos empezar a considerar. Ambos afectan el área de ahorro y crédito. El primero al que me refiero es a la idea
se presentó no durante este cuatrienio, sino en el cuatrienio anterior y se quedó, ¿verdad?, en el tintero, era el de crear un fideicomiso para la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas. Un fideicomiso que protegiera los haberes del sector cooperativo, porque sabemos que la corporación COSEC es un ente claramente gubernamental, pero que se nutre de las primas que pagan las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad?, como un seguro. Y básicamente esa propuesta, que fue ampliamente respaldada por el movimiento cooperativo, fue una propuesta que básicamente lo que intentaba hacer era crear un fideicomiso que asegurara esos fondos, porque actualmente esos fondos se consideran como parte del presupuesto del gobierno de Puerto Rico y en teoría podrían estar, ¿verdad?, a merced de la Junta de Control Fiscal. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, otro proyecto que me parece a mí que todavía hay que madurarlo, hay que estudiarlo bien, pero actualmente la ley 114 que habilita a COSEC pone trabas a la hora de intentar, de que unas cooperativas, sabemos que en Puerto Rico hay 113 cooperativas de ahorro y crédito, muchas de ellas bien pequeñitas, otras algunas pocas, ¿verdad? Tenemos como un puñado que están en debilidad económica. La tendencia mundial ha sido hacia un crecimiento de la industria financiera que le permita a estas instituciones financieras solidificarse y atender la situación de reglamentación, por ejemplo, que cada vez se vuelve más difícil, y la parte tecnológica también. Ciertamente, en la medida en que las instituciones financieras tengan mayor cantidad de activos y puedan concentrar, ¿verdad?, ciertos gastos ¿verdad?, por su grandeza, eso les permitiría ser más efectivas tecnológicamente, protegerse mejor contra el fraude, etcétera, etcétera. Así que le menciono esto porque sabemos que 113 cooperativas de ahorro y crédito es una gran cantidad. Se ha visto y se ha señalado por la Junta Fiscal la necesidad de que se consoliden. El propio movimiento cooperativo reconoce, ¿verdad?, que hace falta cierta consolidación del movimiento cooperativo de ahorro y crédito. Pero esa consolidación todos pensamos que debería ser voluntaria. O sea, en la medida de lo posible, promover que el propio sector cooperativo identifique cómo se va a juntar, ¿verdad? Y de esa manera crecer en activo, tener mejores economías de escala, atender mejor los retos tecnológicos y los retos económicos que enfrenta el mundo, ¿verdad? Y actualmente la ley 114 impide que aquellas cooperativas que quieran fusionarse voluntariamente, la corporación ayude a amortizar las pérdidas de la cooperativa con mayores problemas económicos. Actualmente eso se impide, ¿verdad? Es una legislación que casi va a cumplir 20 años y ciertamente esa parte debería revisarse. Y me gustaría saber su opinión, ¿verdad?, sobre ambos aspectos. Uno, que COSEC pueda tener su propio fideicomiso para proteger a los haberes de la corporación, y por otro lado, la idea de flexibilizar aspectos de la legislación que le permitirían a las cooperativas consolidarse voluntariamente y igualmente recibir apoyo de la corporación para amortizar las pérdidas de aquellas cooperativas que puedan estar más débiles. Pues mira, comienzo con la segunda. Ese es un tema que yo había trabajado porque como ustedes conocen, cuando comenzaron los procesos de consolidación impuestos por medio de COSEC, eso fue algo que se trabajó desde mi oficina, y precisamente uno de los aspectos que habíamos primero intentado era evitar que se ejecutaran esas consolidaciones impuestas entonces me parece que era Ibeliz Torres la que estaba impulsando el proceso de consolidación unilateral. Así que estoy familiarizado con el proceso, y por eso decía al principio que la revisión de leyes y reglamentos tiene que surgir del propio liderato cooperativista, que conoce en detalle de qué manera la ejecución que mencionaba la licenciada es más apropiada
de acuerdo a las necesidades y al reconocimiento de que pueden darse unos pasos, pero tienen que ser unos pasos que surjan del propio liderato cooperativista. La ley 114 hay que revisarla, pero tiene que ser revisada de acuerdo a quien regula, para poder ser una ley eficaz, no un obstáculo con respecto a los nuevos retos que tiene el cooperativismo y el sistema económico en Puerto Rico. De nuevo, más de 13 años de depresión económica, con una deuda fiscal de más de 70.000 millones de dólares, con los impactos que ha tenido el tema de la Junta de Control Fiscal. Así que ese sobre el segundo tema, yo no solamente apoyo el que haya la revisión de la ley y que haya la posibilidad de que sea del propio cooperativismo que surjan los modelos de consolidación cuando los mismos apliquen y sean deseables, pero que es algo que trabajé ya desde la Asamblea Legislativa. Sobre el primer tema, también he trabajado, no desde la perspectiva cooperativista, pero recientemente en el proyecto de la Cámara 2434, que fue el proyecto que se conoce como Retiro Digno, lo que se buscaba precisamente era establecer un fideicomiso que protegiera, en este caso, las pensiones de los empleados públicos que estaban amenazadas de que la Junta de Control Fiscal de alguna manera utilizara esos fondos para el cuadre de presupuesto, para la reducción de pensiones, etcétera. Y yo creo que eso es un modelo que hay que impulsar para que se puedan proteger esos activos y esos bienes de las cooperativas. Así que ese modelo, yo tengo mi posición con respecto a la Junta de Control Fiscal. Creo que la deuda es impagable. Creo que hay que desafiarla en el sentido político gubernamental que obliga al Congreso a revisar la ley promesa. Y aunque haya todavía un mecanismo de protección ante los acreedores que no sea mediante lo que es la imposición de una Junta de Control Fiscal, que básicamente es un nuevo gobierno territorial en Puerto Rico, en donde nadie vota por ellos, pero toma las decisiones más importantes. Pero reconociendo que eso es así, creo que la estructura de un fideicomiso protege. En el caso de las pensiones, que ya yo lo trabajé junto a Denis Márquez, protegía ante la Junta de Control Fiscal de que hubiese un taking con respecto a esas pensiones, y en el caso de los bienes de las cooperativas, que es un modelo que se debe impulsar. Hay que reconocer que los enemigos del modelo que le planteo del 2434 con las pensiones fue AFAF, fue la Junta y fue AFAF. Como gobernador, yo obligaría a que AFAF asuma como política pública que hay bonos que no son asegurados. Parte de las negociaciones que está haciendo la Junta de Control Fiscal es que bonos no asegurados los están tratando como asegurados en las renegociaciones. Hay que establecer una línea en que hay bonos que no son asegurados y punto. Y eso permitiría que la Junta de Control Fiscal no esté metiendo la mano en el bolsillo de sectores que se impactarían y afectaría nuestro desarrollo económico enormemente. Así que yo creo en el modelo del fideicomiso, por lo menos de manera inmediata, para proteger de esas intervenciones de parte del gobierno y de la Junta de Control Fiscal por medio del gobierno. Soy Julián, ¿me permite? Adelante, sí, por favor. Sí, yo entiendo que es importante revisar las leyes que aplican al movimiento cooperativo, pero yo creo que más allá de revisar las leyes debemos desarrollar algún mecanismo de cumplimiento. Y me explico. Yo estuve en la Junta de COSEC en representación del liderato voluntario de las cooperativas de ahorro y crédito. Y cuando tú miras la exposición de motivos de la ley 114, ¿qué te dice? Que podamos tener un rol más protagónico, ¿verdad? Separado de la política pública del gobierno de turno. ¿Y qué encontramos? Que cuando estamos sentados allí y queremos tomar determinaciones y decisiones, nos enmarcan en la política pública del partido en el poder. Entonces, tienes una presión que tiene que ser la política pública del partido y no un rol más protagónico. Por ejemplo, estuve en SEDECOB, en la Comisión de Desarrollo también, en la Junta Rectora. Recuerdo que Francisco Catalac hizo un libro que tuve el honor de presentarlo, que se llamaba Cooperativismo, un paso más. Y a través de la comisión estábamos tratando de impulsar que fuera el libro de texto que se utilizara en el Departamento de Educación, pero habían otros intereses creados y no permitieron usar el libro de Francisco Catalac. Tenemos la ley de SEDECOB, la ley de COSEC y por último ejemplo, FIDECOP. ¿Qué dice la ley de FIDECOP? La ley 198, que es una coparticipación entre el sector público, el gobierno y las cooperativas aportando un fondo común. Pero el gobierno dejó de aportar el fondo. Entonces, más allá de uno ver que existen leyes que obligan, pero el gobierno no las hace cumplir.
Yo creo que debe diseñar, no sé si ustedes en su plan de gobierno tienen algún mecanismo de cumplir con estas disposiciones de leyes, porque eso es, la experiencia que yo he tenido es que siempre el interés político va por encima del interés social y del movimiento cooperativo puertorriqueño. Mira, yo creo que baja la médula del tema que trajo la licenciada, que es un tema de ejecución. Yo, como usted señala, yo creo que hay una ruta que es la ruta de la revisión de reglamentos y leyes, pero eso es letra muerta si no hay una política pública, el americano le llama compliance, de cumplimiento. Es decir, lo que dice la ley, asegurarse que haya una evaluación periódica con respecto a su cumplimiento. Por eso yo planteaba al inicio que una de las medidas que yo tomaría como parte de orden ejecutiva, que no depende necesariamente de legislación, es que se establezca un grupo asesor del gobernador que sea del liderato cooperativista en Puerto Rico y que ese grupo garantice, revise, sea un poco la respiración en la nuca del gobierno con respecto a las leyes existentes o revisadas para que se garantice que se esté cumpliendo. Eso garantiza en gran medida el que el gobierno va a tener que estar evaluando cada cierto tiempo si en efecto, si se establece una ley con ese grupo asesor, si se está cumpliendo cada 6 meses, cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que establece esa política pública. De no cumplirse, se expone el gobierno a que ese grupo asesor con la